Buenos y fríos días, Antonio. Buenos y fríos días, Marcus. ¿Cómo estás? Pues aquí en tu casa muy bien. Estoy calentito Uy, sí. porque con el aire se está muy bien. Hace mucho frío hoy. Y de hecho está empezando a llover. No, By the no. way. Sí, yo me he mojado un poco. Me cago en... Bueno, ahora no me molestará mucho, pero quizá a ti sí. Bueno, Yo cuando me marche, sí. ¿qué tal? ¿Has traído paraguas al menos? No. Bien, perfecto. No, no he traído. He traído el iPad para hablar del tema de hoy. Perfecto. ¿Qué te pasa en la voz? Yo hoy voy a hablar un poquito menos porque... ¿No tienes la sensación de que el invierno cada vez se atrasa un poquito más? O sea, lo noto más a partir de enero, febrero. Sí, estoy de acuerdo. Las estaciones, esto hace años que lo habíamos hablado, de hecho. Las estaciones se alargan. Igual que la primavera y el otoño, es como que se van eliminando, se van difuminando respecto a verano y respecto a invierno. Creo que sí que las hay, ¿eh? O sea, no creo, vamos, pero lo confirmo. Pero sí que es verdad esa sensación que tú dices. Además, este año, Pero tienes que enfocar hablando un poquito más ahí. No, pues mira, tampoco te ¿sabes lo qué voy a pases, te lo hacer? No, pongas ahí. ¿sabes qué voy a hacer? Lo voy a tener en la mano. Como si fuera un micro. Sí, Es que me doy cuenta de que luego cuando hablamos allí capta mucho más, ¿sabes? Es más ASMR, así, si hablas así. así. O sea, mejor así. Mucho mejor. ¿Sabes por qué? Es que se me estaba cayendo por aquí por la camisa y es un Sí, rollo. te tapaba la solapita de la Ya, camisa. muy bien. Uno quiere ir decente, pero no funciona, tío. Bueno, pues hablamos de las estaciones irrelevantemente, da igual. Bueno, pero también afecta empresarialmente en las vacaciones de las personas. Cuando uno quiere ir a esquiar, por ejemplo, prefiero ir a esquiar en febrero que en diciembre. Antes podía ir a esquiar el puente de la Purísima en España. Este año creo que había un poquito de nieve, pero poquísimo. No, ya no. Navidades Es ahora que hay difícilmente. muchísima nieve. Es ahora que hay que ir. Sí. Vayan a esquiar los que puedan. Sí, está muy caro. Yo hace años que no esquío, por Está cierto. caro, está caro. Pero bueno, también es verdad que las estaciones afectan todo apunta a las vacaciones y también a los negocios estacionales. Por ejemplo, en el campo, la agricultura es un sector que se ve totalmente condicionado por el clima Correcto. y están jodidos y están beneficiados, depende de a quién preguntes y en qué época. Hay un factor cultural brutal en el tema de las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, que en agosto se cierre toda España Yo creo que solo pasa en España. es algo muy nuestro. No sé si pasa en todo, o sea, en otros países o en algún otro sitio habrá, ¿no? Pero claro, el equivalente nuestro de agosto en Chile es en enero, febrero. Hmm, Pero no se para todo, Ya. como acá, Ya, que es yo estaba como... hablando con un señor también de un país de Sudamérica, de Bolivia, estos días, y me decía que Precioso país. tú has estado, claro, tú ya nos contaste lo de Uyuni y todo. Me decía que ahora que viene Carnaval, se ve que desde Carnaval hasta Semana Santa el ritmo de trabajo baja Baja. muchísimo. Bueno, claro, en Brasil, carnavales debe pararlo todo. Ya. Vamos a Río de Janeiro, Antonio, a pasar el carnaval ahí bailando samba. Ahora, Nos vamos al Sambódromo, venga, pillamos un vuelo y llegamos. bueno, tío, sácalo ya. ¿De qué vamos a hablar hoy, Marcus? Venga, hoy me Bueno, toca a mí. hoy te hago yo una pequeña introducción, ¿no? Pero Vale, hazme la intro si quieres. hace muchos años Vale. leí una frase, o escuché una frase, no sé si fue que la leí o la escuché, pero siempre le he dado vueltas, ¿no? Que decía que cada uno de nosotros somos tres personas. Lo que nosotros creemos que somos, lo que los demás creen que somos y lo que realmente somos, ¿no? Y al final es bastante, bueno, puede tener muchas interpretaciones, ¿no? Pero a mí algo que me ha sorprendido siempre o me ha llevado a reflexionar es quién soy realmente. Muchas veces hablamos de puedes ser tú, hoy vamos a hablar, ¿no? De puedes ser tú todo el rato y muchas veces es qué significa ser yo. Soy, lo, por ejemplo, ¿no? A mí muchas veces hasta mi pareja me lo dice, pero incluso compañeros o amigos, es que eres un gruñón. Y digo, ostras, yo no me veo un gruñón. Pero sé que tengo una expresión fuerte, o sea, fuerte, quizá no se me, Ruda. sí, no se me nota mucho la sonrisa. Yo por dentro estoy riéndome todo el rato, aunque quizá no lo parezca, ¿no? Entonces yo lo pienso y digo, fíjate, yo me siento como que estoy sonriendo y los demás me ven con una expresión ruda y pesado, ¿no? O yo soy una persona tímida, no me gusta exponerme, tal, y en cambio muchas veces la gente me dice, ¿cómo tú tímido si eres muy social? Y una cosa es que sea social, y otra cosa es que me gusta hacer cosas
que realmente me generan timidez, ¿no? Entonces, ¿quién eres realmente? ¿Aquel que tú crees que eres? ¿Aquel que ellos perciben que eres? ¿O hay una tercera esfera, una tercera dimensión que está entre lo que tú crees y lo que los demás creen? Y al final, bueno, pues esta reflexión, ¿no?, de base me sirve como para dar un poco la entrada hoy, que quieres hablar sobre si podemos ser nosotros mismos todo el rato en el tiempo, en el trabajo, ¿no? ¿Y por qué? Sí, te me lo has llevado a un terreno mucho más profundo que no lo tenía previsto. Eso, de hecho, no sé cómo quieres que enfoquemos esto, porque yo lo tengo enfocado de una manera No, más sí. simple, No, no, sin entrar en este punto, pero es que este punto a mí me encanta, entonces no sé si quieres que empecemos por ahí. esta es una entrada para que cada uno reflexione, porque que yo creo que va a estar muy metido, ¿no?, en el trasfondo de toda esta discusión, porque yo sé que de lo que vas a hablar y cuál es la estructura, y al final yo creo que siempre que hablamos de puedes ser tú, Sí, de el hecho, trasfondo es sí, ¿y qué significa ser tú, ya no? sé por dónde vas, porque de hecho hoy voy a hablar de dos temas basados en dos teorías muy poderosas que son extrapolables al mundo laboral, en donde verdaderamente tú puedes diluirte como persona, o sea, tu personalidad se puede diluir en la de la gran masa sin que te des cuenta y dejas de ser tú. Entonces ahí es cuando más Mm, adquiere relevancia la pregunta que estás planteando de quién soy yo y si estoy dejando de ser yo y cómo me doy cuenta de si soy yo o no. mm, Que una vez más, eso ya lo veremos cuando hablemos de valores específicos, con la pregunta de los valores, pero es verdad que tienes que bajarte a tus propios comportamientos, revisarlos y entender cuáles son tus guías y si te estás comportando conforme a ellas o no. correcto. Hemos hecho un inicio quizá un poco más filosófico, pero yo sé que el trasfondo, o ¿no?, algo que creo que puede quedarse la gente después de cómo entramos al tema, acaba siendo en, ¿eres feliz en tu trabajo? Porque solo si eres Eso tú es efectivamente. podrás ser Mira, feliz. la pregunta de, O solo si se te permite ser como tú quieres ser, podrás ser bueno, feliz, pero ¿no? ¿se te permite o tú luchas por ser como tú eres, tú quieres ser o tú eres? ¿Vale? ¿Vale? Ahí está una dualidad, porque eso al final te pueden disponer, esto lo vamos a debatir a continuación, ¿no? Pero al final te pueden disponer de todas las facilidades en un entorno, pero la decisión última de mostrarte quién eres o cómo eres no deja de ser tuya. Aunque el entorno sea, quiero decir, el más favorable, o en un entorno hostil que mostrándote como tú eres, recibes reproches o sientes, digamos, te sientes cohibido, sientes todo tipo de adversidades para mostrarte como tal, también tienes que decidir tú si permaneces en ese sitio o te decides ir a otro en donde sí puedes ser tú. Y esto para mí va muy conectado con la felicidad. De hecho, la pregunta de ¿puedes ser tú todo el tiempo? Es una pregunta, vamos a recordar a la audiencia. Justo antes de las Navidades hicimos el capítulo de las 10 preguntas del índice de felicidad eficiente, que es la métrica que en mi empresa usamos para determinar cuál es el estado emocional de los equipos de trabajo, de las personas que trabajan. Entonces, ¿puedes ser tú todo el tiempo? Es la pregunta para mí más importante. Es la más importante de todas. Hay muchas que son importantes, pero para mí esta es fundamental por lo que tú apuntas. Que vamos a ir respondiéndolas a lo largo de los próximos Sí, sí, capítulos, sí. porque lo que dijimos, ¿no?, es como planteamos las preguntas en aquel índice Sí, y vamos a ir sí. trabajando Hoy sobre quiero cada una. entrar y quiero tocar qué subyace tras esta pregunta, qué nos tenemos que preguntar a nosotros, valga la redundancia, y qué podemos hacer para mejorar la situación en caso de que respondamos negativamente a esta pregunta. Entonces yo te pregunto a ti, ¿puedes ser tú todo el tiempo? Mm. Curioso, ¿no? Porque yo sé que tienes apuntados los conceptos en el esquema que a la vez ayudan o no sé si ayudan, pero dan como las guías para la pregunta, ¿no? Que es la libertad y son los miedos. Muchas veces quizá la libertad respondería más a se te permite y los miedos quizá responderían más a te permites, ¿no? A veces es como, oye, estás en un espacio en el que libremente se te permite ser como tú quieras ser. Y en la otra es tus miedos, por ejemplo, a que me despidan y quedarme sin trabajo, a no poder pagar el cole de mis hijos, a que los demás me quieran como soy, a pues esos traumas o esa parte más íntima de cada uno, esos miedos tuyos te permiten ser como tú eres Hmm. o como tú quieres ser. Y de hecho, para que, o sea, todo esto que estás apuntando juega
bajo un paraguas que yo lo llamo de seguridad psicológica. O sea, el paraguas de la seguridad psicológica, que al final A mí me gustaría entrar en... O sea, que me vamos a entrar gustaría un que nos poquito. explicaras ¿Qué es la seguridad cómo se psicológica? define la seguridad psicológica. Bueno, no sé, hay varias definiciones. Yo me quedo con una bastante sencilla de entender, basándome en en las propias palabras de la definición. Es la posibilidad o la capacidad. Ay, Sí, pero, sí, está sí, grabando, perdón. ¿no? Yo estoy viendo Sí, que sí, está es que grabando. vi solo un verde y digo, no, Ah, no muy bien, fastidies. muy bien. Sí, sí. La seguridad psicológica no deja de ser la capacidad o la posibilidad de desarrollarte libremente dentro, obviamente, de los estándares normativos del entorno, ¿no? Eso sí, las reglas de convivencia, en este caso de la empresa, pues las políticas, los procesos, las normas de la misma, en donde tú te puedes desarrollar libremente, en donde no hay miedos, en donde, o sea, no hay miedos, ahora entraremos en el tema de los miedos a causa de qué vienen, ¿verdad? En donde al poderte tú desarrollar libremente, tu creatividad aflora más, en donde tú puedes aportar sin ningún tipo de consecuencia negativa para ti, salvo que te saltes alguna de las normas, en donde al final tienes un entorno de plena confianza, podríamos decir. Es verdad que cuando hay una pregunta sobre la confianza, que ya la veremos en su momento, ¿hasta dónde llega la confianza verdaderamente? Porque se puede llegar a un estado de confianza pleno, igual que el que tú tienes en tu casa, entendiendo que en tu casa tienes un estado de confianza pleno y bueno, o sea, eso como premisa, ¿verdad? Porque Suponiéndolo, claro. O tenemos, esperando eso, claro. claro, claro, porque hay casas y casas. Pero eso es un poco lo que subyace tras la seguridad psicológica, en donde yo puedo confiar y me puedo desenvolver y desarrollar libremente con las personas sin ningún tipo de temor a reproches o a formas de actuar que vayan contra mí, me minen como persona y entonces me hundan. De hecho, aquí te quiero hablar, o sea, ahora entraremos en el tema de las causas y luego también cuáles son los puntos esos que quiero desarrollar, pero te quiero dar unos datos, ya que me pediste, oye, tío, quiero que traigas algún dato, estos duros, pues Por qué te lo dije? Porque quiero que lo que vayamos trabajando, ¿no? Para la gente también sea una guía. Y a veces, como sí, no, vivimos no. en plena época No, científica, tío, a todos nos yo gustan tengo datos. muchos datos. O sea, es verdad que a veces quizás he traído alguno, pero no los suelo traer aquí, pero tengo muchísimos. El año pasado, ahora no sé si ya ha salido, quizás ya ha salido, lo único que no se me ha notificado porque estoy suscrito, pero cada año Gallup, que es una consultora muy grande a nivel mundial, hace un estudio global, ciento y pico países, sobre el estado del trabajo. De hecho, se llama estado del trabajo, el estudio. Y es bastante completo, o muy completo, en algunos aspectos es muy completo, en otros quizás, bueno, pero es un estudio súper, a mí me encanta. Y sí que el año pasado, para 2025, la encuesta del año anterior, o sea, hablo de los resultados que se publicaron en 2025, que nos remitiríamos a 2024, hablaba de que el 79% de las personas, vamos a hacerlo fácil, 8 de cada 10 personas no se sentían comprometidas en el trabajo. 8 de cada 10. 8 de cada 10 a nivel global. Eso es una locura. Entonces luego tú vas rascando las causas y es verdad que por geografías pueden ir variando. Ahora me voy yo a mi parte experta y te puedo decir que las causas, entre otras, una de las principales es no poder ser tú todo el tiempo porque hay una ausencia de confianza y porque, y entonces aquí me voy a las causas de por qué está sucediendo esta ausencia de seguridad psicológica y de confianza, principalmente dos, vamos a englobarlo, ¿verdad? A ver, habría tres, puede haber tres, pero una no la voy a meter. Una, la que no voy a meter en la ecuación de hoy, es la de que tú estás haciendo algo que no va contigo, ¿vale? Y entonces lo que haces no te llena y es más O sea, complicado. hablaríamos de propósito. Es un tema de propósito, lo dejaremos para la pregunta, otra pregunta que veremos otro día. Y luego estaríamos en un mal liderazgo o malos compañeros que nos lleva también a una cultura tóxica, ¿no? Las dos son dos patas del mismo, no sé, mismo taburete, O sea, o lo que quieras. 8 de cada 10 personas no están a gusto en su No, trabajo. no están No, comprometidas. O sea, no se sienten. afirman no sentirse comprometidas. Que de hecho las pérdidas globales, estamos apuntando a cerca de 8 punto, a ver, aquí el punto da igual, 8.2, 8.3 trillions de dólares en pérdidas para las empresas a nivel global. ¿Cómo correlacionan
el compromiso con las pérdidas? Ese es un tema de productividad, es un tema de es un tema de hora trabajo, bajas laborales también, muy importante. Es decir, hora trabajo y absentismo. O sea, se asume que mucho de ese ausentismo que hay Sí, sí, sí. De hecho, hay un depende dato, de eso, mira, ¿no? ya que me estás tirando la lengua, voy a dar datos. Hay un dato que ya era del año 2013 que se estima que las bajas laborales en la Unión Europea causan alrededor de pérdidas directas para las empresas estaban en 136.000 millones de euros directas y para la economía 240.000 millones. Estamos hablando de hace más de 10 años estos datos. Ahora mismo tendría que revisar cuáles son, pero no han variado mucho. De hecho, apuesto que serán más. Yo me acuerdo durante el máster de gestión sanitaria que hice en la UB, eh, uno de los grandes problemas, claro, era un máster de gestión sanitaria, Sí. pero no sé, para mí me faltó un poco más de gestión, ¿no? Y de Ok. entender quizá estas cosas. Uno de los grandes problemas o sea, había muchos problemas, ¿no? Pero uno de ellos era el ausentismo laboral. Hay un porcentaje elevadísimo, no recuerdo ahora el número, pero recuerdo que era muy alto, de personas que cada día están de baja. Sí. Casi un 20% de la plantilla está cada día de baja. Sí. No, Bueno, no, eso, no significa que o la sea, misma persona esté siempre, ¿eh? en realidad depende. La media está en el 7%. En salud. Ah, en salud no En lo salud. sé, vale, perdón. Sí, sí, pero bueno, Digo la media de todos los sectores que yo sepa, al menos en España creo que está en torno al 7, que es una locura, por que cierto. es una locura. Bueno, pues no sería el 20, pero era un poco Pero más puede alto de ser. la media, pero era muy alto, da igual. O sea, Sí, sí, sí. y al final es como, claro, un tanto por ciento de tu plantilla está cada día de baja. Sí, sí. Y tú como gestor, como manager, tienes que hacer algo para eso. Tienes que ser más eficiente con los recursos que tienes. Tienes que contratar nuevas personas o tienes que dar un mal servicio. Es lo que ¿Qué es lo que pasa, es pasa lo al que final, ¿no? sucede. Cuando la gente dice, pago impuestos y voy al hospital y tengo que esperar 10 horas. Claro, es que no hay enfermeras, no hay auxiliares, no hay médicos, que quizá los médicos son los que menos... Bueno, no lo sé, no tengo el dato, A ver, pero cuando un médico se pilla una baja es raro. es porque está muy quemado. Pero o una operación o lo que sea, Sí, sí, o o un, tiene, burn- o o tiene un algún tipo burnout de... brutal, que al final Sí, es sí, lo por que suele eso. Sí, pasar. efectivamente. De hecho, volviendo a la pregunta de poder ser tú todo el tiempo, sería como la pregunta última que si te la respondes favorablemente, todos esos problemas quedan resueltos. Por eso me Mm, gusta, y bueno, nos gusta no ir al origen un poco de las cosas. El tema de las bajas al final viene provocado. Voy a quitar las bajas que son fraudulentas, que ojo, no hay datos oficiales, pero de todas las bajas se estima que un 20% mínimo, entre un 20 y un 30, depende de la comunidad autónoma, al menos en España. No tengo datos de otros países, pero sí que bueno, en torno al 20% de bajas son fraudulentas. sí. Es Entonces, que el pero otro... bueno, no quiero, o sea, hoy no iba a entrar a eso, No, 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 bueno, pero pero está bien, creo está que es un bien. tema interesante para ir contextualizándolo todo. Em, a mí algo que me sorprendía del sector de la salud, hablando del compromiso, porque estamos Sí, hablando de esto, es que es uno de los sectores donde realmente hay más compromiso. Es sí, decir, es gente que está allí para ayudar a otras personas, para cuidar a otras personas. No estás trabajando para un banco es y, correcto. y buscando acciones preferentes que meterle a tu cliente. O sea, no estás trabajando, no eres, no sé, no es cualquier trabajo, es un trabajo muy vocacional y con un grado elevado de compromiso, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. estira mucho. Hablando de bajas fraudulentas, el otro día leí un caso de un despido procedente por una baja, pero es que era un señor que quería correr la San Silvestre de Madrid. Se quiso pedir el día para ir a correr la San Silvestre. En la empresa le dijeron, no, entre el 22 de diciembre y el 6 de enero no hay permisos laborales, ¿no? Pero una política de empresa. El tío dijo, que preguntó a uno de su trabajo, oye, si me pidiese la baja, ¿me la darían para este día y tal? Sí, sí. Entonces, todo esto por escrito. Un poco esto. Se pidió la baja, se fue a correr la San Silvestre, quedó registrado, tenía el número de registro y tal, fotos, volvió y le despidieron. Baja fraudulenta, bueno, no sé, Lo es. pues bueno, Es es un verdad. ejemplo, ¿no? O sea, Sí, no, las hay muchos. Y me acuerdo que yo una vez comentaba esto, no, no era en LinkedIn, era en Instagram, en un post. Y me acuerdo que la gente, bueno, se te tiran un poco al cuello cuando dicen, no, los empresarios, y no dices nada de los empresarios. Digo, pero es que no tiene nada que ver una cosa, esto
es lo de siempre, ¿no? O estás conmigo o estás contra mí, o si me quitas a mí el dinero, o sea, si yo no gano tanto dinero es porque tú estás ganando más que yo. No, no, no. No, no es un, ¿cómo es el juego de suma cero? No, no, no Mm, va así la cosa. Es que una cosa es una cosa es bajas fraudulentas y otra cosa son fraudes que puedan cometer las empresas. mm. Son diferentes y además son compatibles. O sea, quiero decir, no tienen nada que ver. Pero sí que me dijeron, es que el tema de las bajas fraudulentas, ¿cómo están los juzgados de lo social con las bajas fraudulentas? Claro, es que la mayoría de bajas fraudulentas, no sé si la mayoría, pero muchísimas de ellas se llevan en la jurisdicción penal. ¿Ah, sí? Eh, mm, Claro, porque sí, estás cometiendo un delito contra la seguridad social también. Claro. Claro, entonces ahí te lleva, es un tema así, es por eso, ¿no? Porque la seguridad social, si se da cuenta que hay fraude, supongo que la jurisdicción social también entra en juego. No estoy seguro, porque yo no, temas de laboral yo no llevo, ni he llevado, ni tampoco me gustan mucho, pero esa es la realidad. Pero bueno, volviendo al tema ese de poder ser tú todo el tiempo, que hablamos de ese dato de 8 de cada 10 personas no se sienten comprometidas en el trabajo según los datos que tenemos. Causas, hemos englobado mal liderazgo, que no significa que mi jefe sea un desgraciado, también puede ser que los compañeros no estoy en un buen entorno y también una mala cultura empresarial, una mala toxicidad, que de hecho, si hay un mal liderazgo o las personas que gobiernan o con las personas que estoy, pues no son las mejores posibles o el entorno está muy enrarecido, es lógico que la cultura de empresa Mm. no sea buena, es consecuencia natural de ello, ¿no? Ah, lo cual te lleva a darte, a preguntarte, ¿no? ¿Cuánta gente, no diría triste, pero cuánta gente hay en una situación penosa? Pero no Sí, penosa de que dé pena, sino penosa de mala, ¿no? sí, De sí, que es una penuria. no estás comprometido, pero sigues ahí. Es una penuria. Claro, ahí está el tema, efectivamente. La cosa es, ¿qué puedo hacer yo? Perdona, Antonio, Ah, dime, porque lo podríamos traer para otro episodio si quieres. pues apunta. Em, por sectores. ¿Tienes el dato de cuáles son los sectores donde hay más problemas así? No lo tengo aquí. Pero podríamos traerlo Sí, porque sí, lo sería, podemos sería traer. muy interesante ver qué Sí, sectores sí, tienen sí, más sí, problemas sí. de compromiso. Sin ningún problema. De hecho, sí que yo te puedo ya adelantar que los problemas de compromisos que llevan a una baja laboral rápida son profesiones, bueno, son, digamos, trabajos en donde la calificación universitaria no es tan elevada. O la calificación de estudios, mejor dicho. Porque, por ejemplo, si tú piensas en despachos de abogados, piensas en médicos, piensas en profesiones así más duras, las bajas son mucho menores. Y cuando la gente se pide la baja, está a las últimas. Es muy bestia, se aguanta muchísimo, no sé. Hay un compromiso tan elevado por el deber de la profesión y por lo que seguramente te han ido educando, que también es nocivo porque maquilla la autoseguridad y el autocuidado de poner freno cuando tienes que ponerlo. Y solo cuando estás con un burnout de caballo, caput. Y acabas, vamos, y acabas ingresado, acabas donde sea, o de repente en vacaciones o te jubilas y a la persona le da un infarto por todo lo que ha ido aguantando de estrés, Mm, estrés, estrés. Que también, insisto, puedes estar en un buen lugar de trabajo a nivel humano, pero que la carga de trabajo sea tal, tú puedes estar con compañeros maravillosos, eso también hay que decirlo, pero la carga de trabajo puede ser brutal, brutal, brutal. Ahí sí puedes ser tú probablemente todo el tiempo, pero el entorno es tan bestia y tu cuerpo tiene que aguantar tanto, tanto, tanta presión que, uff, es difícil, ¿no? Pero eso, claro, estamos hablando, es que todo está tan relacionado y se abren tantas ramificaciones que es una locura. Volviendo a qué sucede, ¿no? Que yo tenía aquí puesto, ¿no? Tenemos que entender qué sucede en las empresas que destruye la seguridad psicológica y mina esa libertad. Que tú decías, la libertad viene de fuera. Pero cuando dices esto también siempre me acuerdo de lo que escribió Víctor Frankl sobre esa libertad de pensamiento interna para poder actuar conforme tú eres. Si luego eso tiene consecuencias, toma decisiones al respecto. ¿Sí? Pero primero, yo quiero hablar de 4 principales focos, 2 de los cuales los quiero extender y 2 de los cuales probablemente que van a dar mucho juego y en los que muchas veces vamos a estar cayendo sin darnos cuenta, ¿verdad? El primero son reproches directos a tu forma de ser, es decir, ¿qué es lo que hace que yo no pueda ser yo todo el tiempo? Soy de una manera y a mí me están diciendo, oye, deja de hacer bromas,
Por ejemplo, esto es un caso real que me está viniendo a la cabeza. Hoy deja de hacer bromas, deja de ser el graciosito, deja de ser no sé qué. Hostia, a mí me da bastante igual esta persona cómo está trabajando. Esta persona, las bromas que hace, ¿dónde las hace? Estas personas, quiero decir, esta persona está haciendo bromas con los clientes y los clientes se sienten molestos, o esta persona tiene un humor que es simpático. Bueno, pues también hay que distinguirlo. Si el humor, en este caso, como ejemplo que lo tomo, está fuera de lugar, entonces, pues pongamos un poco de orden. No te vas a poner tampoco a hacer bromas en un tanatorio, ¿verdad? Que tampoco podría ser un mal sitio para hacer ciertas bromas. Depende de quién las tire y quién no las tire, es con mucha elegancia. Y depende de la cultura. Claro, también depende de la cultura, es correcto. Pero es verdad que tienes que medir mucho. Y estás de cara al público, también depende. Si son bromas de estas que son un poco pesadas, Sí. pero si tú eres una persona que el humor es lo que rige tu vida y te mueves de una manera bien, sin faltar al respeto a nadie, y eso, muy importante, no entorpece tu trabajo, que sea como quiera ser, Mm. Pero ¿verdad? es verdad, esto que estás diciendo, a lo mejor alguien que lo escuche puede pensar, sí, sí, está bien, pero no, porque el título ya mismo de puede ser quien quieres, ya, pero y si quien eres es una mierda de persona, ¿no? Perdón por No, el taco, pero quiero decir, yo sé, no sabes estar en tu sitio. O lo que dices, es que hay mucha gente que se escuda en esto, ¿no? Falta mucho el respeto. Ay, pero sí, es que soy así. pero ahí estamos en los límites de la convivencia. Ahí vuelvo. O sea, una cosa es que tú puedas ser un desgraciado, y me parece muy bien, ser un desgraciado en tu soledad. Pero eso no significa. Pero si tú ya estás traspasando los límites de la convivencia, los límites morales, los límites legales, lo que sea, pues entonces no me vale. Eso es como una vez, me acuerdo en una conferencia, me dijeron, es que, ¿eso qué significa? Que si yo voy en. Que si yo en mi casa voy en calzoncillos, puedo ir en calzoncillos en la oficina y digo, vamos a ver. O sea, obviamente no, yo creo que no hace falta. Yo, de verdad, a veces pienso que las personas son más listas de lo que son y me doy cuenta de que no. A Porque, veces el sentido común es el menos común de los no, porque es sentidos. lógico. O sea, obviamente no vas a ir en calzoncillos por la oficina o en bragas porque, porque no es lo correcto. O sea, no está dentro de las normas de convivencia. Pues no, sabes que eso no se tiene que hacer, pero a ti te caracteriza tu persona. Volvemos, ¿no? ¿Quién soy yo? O sea, tú eres tu figura, tu ser está asociado con el hecho de ir en calzoncillos. Ese es tu ser. No lo sé, yo creo que no van por ahí las cosas. Pero bueno, esta broma es que, bueno, no es una broma, esta anécdota sucedió, pero lo que te Mm. decía de mostrarte con el humor Bueno, es llevarte, yo creo, ¿no? Lo es que llevar hace un esa poco al persona extremo. es llevar a una reducción al absurdo Es una de reducción un al absurdo. argumento que al final todos sabemos de lo que estamos hablando con ser uno mismo, ¿no? No significa, es que, pues, Que no muestres, pues mira, soy un asesino, me pongo a matar a todos, no, no, efectivamente, muestras que ser tú mismo. Oye, que no muestres una cara que no eres. claro, Por miedo a reproches, como estamos diciendo. Por miedo al que dirán. claro. Por miedo a ser sancionado. Por miedo a ser degradado. Por miedo a que te hagan, ¿cómo se dice? Te iba a decir bullying, no. Moving. Por miedo a que te hagan moving, es decir, que te aparten, te hagan el vacío en el trabajo. Claro. Y que eso es una forma de bullying. Eh, Es una forma de bullying entre adultos. Pero ahí es donde estamos hablando de ser quien eres. Efectivamente, ¿no? O sea, al final tienes que tener la libertad de, ok, yo aquí puedo decir lo que pienso, dentro obviamente de las normas de convivencia, porque sé que nadie me va a juzgar negativamente ni va a tener consecuencias negativas para mí, ¿verdad? Eso puede ser un foco, una causa, ¿no? O un foco de destrucción de esa seguridad psicológica. El segundo, tampoco me voy a extender porque eso quizás lo veremos en otro capítulo que aquí daría para mucho, el micromanagement. El micromanagement es esa forma de, no quiero usar la palabra liderazgo, esa forma de dirigir, Gestionar, de dirigir, gestionar, sí. de dirigir, en donde un manager le dice a su subordinado que tú tienes, esto es un ejemplo, ¿no? Ok, hazlo como tú creas, parece que te da seguridad psicológica y te da libertad de actuación, te empodera, parece que te empodera, pero aquí entraría lo que llamo el empoderamiento envenenado. Te empodero, pero yo lo haría de esta manera. O sigue estas pautas que te marco yo. O me estoy metiendo todo el rato en tu trabajo Mm, cuando no es mi trabajo meterme en tu trabajo a Eso nivel eso se ve material. mucho en los despachos de abogados, ¿no? Sí, Que es una depende. relación tan jerárquica, casi
del ejército, que es como, no, no, se acaban escribiendo todos igual. Tú sabes Correcto, quién es de ya, un tío. despacho de otro Es porque verdad, es tío. Es que muy fuerte esto. te han machacado Es tanto verdad. que Esto es muy acabamos fuerte. escribiendo todos Tienes que igual. seguir el modelo, no te salgas del modelo. Yo tengo que decir que en Jausas, tengo que decir que a mí me daban... Tenía que seguir modelos estructurales para optimizar, pero es verdad que a nivel de forma de escribir tenía bastante libertad. Yo en Cuatro Casas, el primer verano que estuve ahí, me acuerdo que fue todo... Y mira que yo me considero una persona que escribo relativamente bien. Sí, escribes muy bien, no Y, relativamente, escribes y en muy bien. general, y, tío, me acuerdo todos los documentos tachados, no, esto así, aquí usaríamos esta palabra, aquí es, bueno, heavy metal, tío. Sí, no, pero yo lo argumentaba, entonces sí que es verdad que Pablo, que era mi jefe, él también escribe muy bien. Bueno, supongo que seguirá escribiendo igual de bien. Entonces yo me acuerdo que él, o sea, había cierta libertad en ese Sí. sentido. Sí que es verdad que a veces si había alguna cosa que se corregía, yo argumentaba o preguntaba por qué, si esto es un sinónimo, yo lo uso de esta otra manera y normalmente no había problema. Pero lo que dice es totalmente cierto. Es una forma de micromanagement fruto de unas costumbres culturales de una profesión determinada que Pero que son vicios adquiridos puede y ser, por heredados. ejemplo, una persona, volviendo al ejemplo, ¿no? Que le gusta expresarse de una forma quizá rimbombante o, ¿no? Me gusta usar muchos sinónimos y vas a una estructura jerarquizada en la que, no, no, oye, escribimos así, no me escribas un libro, ¿sabes? Vas a escribir También es así, cierto, así, es así y verdad, así. eso también Pam. es importante porque Es como, tiene... oye, yo quiero escribir a mi manera, ¿no? Pues yo voy a redactar mis demandas, yo voy a redactar mis... Bueno, pues tienes la opción de montarte tu propio despacho. Claro, es que no hay que olvidar esa opción. Pero eso, no, y hay que tener en cuenta también como empleado que, que esto puede ser algo que desencadene los síntomas de no, no estoy siendo, no me Claro, no siento me bien. puedo ¿Por qué? expresar. Sí, pues es un muy buen ejemplo. Porque no eres como tú eres. Sí, a lo mejor es verdad que no hace falta ser tan rimbombante o escribir de ciertas maneras en ciertos aspectos porque lo que te interesa es transmitir un mensaje muy directo Mm. para defender el interés de un cliente, ¿no? No, no Pero estamos diciendo que esté bien o esté mal lo que te digan, efectivamente, sino que si tú vas de otra manera, oye, habrá gente a la que le guste un abogado que se exprese de una forma y a y... ti eso, uy, sí, hay clientes que quieren que su abogado Claro, hable de una determinada manera y monte show en el juicio. Si el claro, abogado monta show en el juicio, ya ven, ya creen que el abogado es bueno y no tiene claro, nada que ver. claro. No tiene nada que ver. O sea, Pero si pero es esta es tu verdad, forma de es expresarte, correcto. no, es que a mí me gusta, no, oye, una persona que se expresa, que esto lo he visto, esto es un caso real que viví, como en despacho, de un jefe de sala que, bueno, pues se expresaba y se movía de unas formas que no interesaban al local, ¿no? Y decían, oye, lo queremos echar a esta persona porque no encaja con nuestro... Sí, No, sí, tiene que haber. No significa que uno tenga la razón o el otro no. A lo mejor los dos tienen razón porque el local quiere tener su marca y su forma y la otra persona quiere ser como es. sí, sí. Pero es verdad que esa persona jamás será feliz estando en un local No, que no la permita expresarse es un como le tema, gusta volvemos un expresarse. poco al encaje de valores y comportamientos que uno tiene. Sí, o sea, es que tenemos que bajar a la raíz de nuestros comportamientos y ver si lo que yo recibo como reproche me está afectando, me está afectando, me Claro. está afectando, me está afectando hasta apagarte y convertirte en alguien que a lo mejor no eres. Eso es Pero muy solo tienes importante. ganas de salir. Hoy con lo Claro. alegre que es este chico y lo veo tan triste. Bueno, es que llevo tantas horas en el trabajo Ese, sin... ese fui yo, aunque la cara que yo, ese fui yo mucho tiempo. Pero sí, aunque mis causas son un poco diferentes. Pero es verdad, entonces el micromanagement es otra de las es otro de los motivos que destruye esa libertad de actuación que nosotros tenemos y que nos mina para ser nosotros todo el tiempo. ¿Qué hacemos? Oye, mi jefe me está poniendo ahí todo el rato, todo el rato, todo el rato, pegas, 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 se mete en mi propio trabajo. Yo puedo cambiar a mi jefe y si hablo con él y no quiere cambiar, pues entonces tengo yo que tomar decisiones. O me aguanto o me voy. O pido un cambio de jefe si se puede, pero eso es un poco más peliagudo, ¿no? Y ahora sí, quiero entrar en las dos grandes causas, que son aquellas, me he quedado sin blanco, me digo, son aquellas que, no, son aquellas que lo que sucede es que cuando existen, muchas veces no nos damos cuenta de que somos víctimas o parte de ellas. La primera que quiero hablar es la teoría de las ventanas rotas. ¿Qué es la teoría de las ventanas rotas? Es una teoría que se acuñó
a finales de los 80 en el ámbito de la criminología, por parte, fíjate, tengo aquí los nombres de los tipos, ¿no? A ver, ¿dónde están? ¿Dónde están? James Wilson y George Kelly, ¿de acuerdo? Son, son las personas que acuñaron la teoría de las ventanas rotas, basándose en estudios ya de los años 60 de Zimbardo de 1969, que explica lo siguiente, es muy interesante, Explica el montaje. ¿vale? Explica qué es la teoría de las ventanas rotas y de dónde viene la teoría de las ventanas rotas. La teoría de las ventanas rotas se acuña después de observar que en barrios en donde hay una alta conflictividad, la gente no denuncia y esta conflictividad delictual va increciendo. Es decir, ¿hay grafitis en la calle? Hay más grafitis en la calle. ¿Se rompen escaparates? Hay más escaparates rotos. ¿Se pinchan más ruedas de coches? Se pinchan más ruedas de coches. ¿Se rompen las ventanas? Se seguirán rompiendo más ventanas. Entonces, después de acuñar después de ver este comportamiento, Galliani, que creo que era Galliani, ¿no? Espérate, lo tenía por aquí. A ver, ¿dónde está? Es que lo quiero decir bien. La alcaldía de Nueva York en los años 90, sí. La alcaldía de Nueva York de los años Rudy Giuliani, esto. Ahora ya está. Giuliani, no Galliani. Giuliani. Cuando entró a dirigir la administración de Nueva York, es decir, la alcaldía de Nueva York, empezó a implementar la política de tolerancia cero en estas zonas. Es decir, graffiti, pum, te detengo y lo limpiamos. Rompes un cristal, te detengo y lo reparamos. ¿Sabes qué sucedió? El índice de delitos bajó porque obviamente veían que había un reproche, pero lo que es muy interesante, y aquí es donde quiero enlazarlo con el tema del trabajo, las denuncias en esos barrios empezaron a aumentar. ¿Por qué? Porque Paradójico, ¿no? se había establecido la cultura de que eso, romper, no es la norma. Antes, como romper, destruir, destrozar, era la norma, ¿Para qué voy a denunciar? ¿para qué denuncio? Entonces tú te metes dentro de esa normalidad, la Pero tornas parte de ti. explica cómo fue el montaje de la teoría de las ventanas rotas. Ah, la teoría, O sea, el montaje que llevó Zimbardo, sí, vale. empíricamente ellos hicieron un ejercicio, ¿no? O sea, una cosa es el ejercicio que hicieron Wilson y Kelling, ¿vale? Que ellos estaban. O sea, Wilson y Kelling lo que hicieron fue basarse o sea, cogieron la idea de Zimbardo, que Zimbardo ¿cómo se llama? Un Psicólogo. psicólogo muy famoso. Fue un psicólogo muy famoso, bueno. De hecho, Zimbardo tiene tiene el experimento ese famoso de la prisión de Stanford. Bueno, que es una locura, lo digo por si la gente lo quiere buscar. Estudio experimento en la prisión de Stanford en donde se entregan roles de unos a otros. Tú ahora vas a hacer de prisionero y tú vas a hacer de guarda de esta cárcel que estamos montando en los sótanos de la Universidad de Stanford Y y a ver cómo cómo te aumentan los comportas. abusos. Claro, y la gente por el rol, en fin, aquello fue bastante polémico. Pero ¿por qué se llama teoría de las ventanas La rotas? teoría de las ventanas rotas se lleva porque, por ejemplo, ponen coche abandonado. Se pone un coche abandonado en una zona que no es buena. ¿Qué sucede con ese coche abandonado? Ese coche abandonado lo empiezan a desmantelar, le empiezan a reventar las ventanas, le empiezan a quitar los coches. Mira, dice aquí, ¿no? Dejó coches usados, ¿no? Dice Zimbar dejó dejó coches usados, ¿no? Uno en el Bronx y uno en Palo Alto. O sea, Dos zonas muy dos zonas diferentes. muy diferentes de Estados Unidos. Palo Alto es una zona muy rica. El Efectivamente, y una Bronx, en el no. Bronx. Entonces, parecían coches efectivamente abandonados. ¿Qué pasó en el Bronx? Dice, en unos 10 minutos aparecieron los primeros vándalos. Durante 2 días se siguió desmantelando, destruyendo el coche. El coche registró 23 incidentes en 48 horas. Y dice, muchos perpetradores eran adultos y bien vestidos, según los datos que se guardan. ¿No? ¿Qué pasó en Palo Alto? Durante 5 días no hubo vandalismo, con un coche en similares condiciones. Entonces ahí por primera vez se empezó a ver los resquicios de, hey, el contexto, es decir, la cultura del lugar y un elemento entran en interacción y las personas se comportan de una manera o de otra, ¿no? En un lugar en el que la delincuencia es parte del statu quo, como puede ser el Bronx, y más el Bronx de entonces, estamos hablando de los años 70, 60, en donde hay un coche abandonado, pues eso es carne de cañón.
y uno destruye y no hay problema. De hecho, la gente que lo ve se siente como atraída para destruirlo más, para robarle una rueda, para robarle un tapacubos, para romper un espejo, para lanzarle una piedra y reventar un Mm. cristal. De, ¿Sí? de hecho, me sonaba también el caso, ¿no? En el que dejaban el coche y rompían una... O sea, dejaban el coche y lo dejaban intacto y no pasaba nada. Es correcto. Conforme más aspecto de abandonado tenía el 100%. coche, Más se destruía. más iba Es destruyendo. así, es así. Se rompía una ventana y nadie la reparaba, nadie revisaba el coche. Se rompía más y se delinquía más, ¿no? O Por eso sea, sale la... O sea, por eso luego aquellos tipos acuñaron el nombre de la teoría de las ventanas rotas. Pero la teoría de las ventanas rotas sobre todo se ve porque estos señores Wilson y Kelling, como acompañaron a la policía en Newark, hicieron mucho trabajo de campo, mm, observaron que efectivamente las zonas de los vandalismos aumentaban y todas las ventanas de escaparate estaban rotos. Y claro, los cristales rotos, pues teoría de broken windows, básicamente. Entonces, todo esto para decir que cuando se repara y se pone política de tolerancia cero, la situación se revierte. ¿Por qué contamos todo esto? Vamos a llevarlo al ámbito de la empresa. vamos, el Súper management. importante. Management. ¿Qué sucede aquí en la empresa? Súper importante. ¿Y por qué nosotros somos víctimas muchas veces de esta, este escenario bautizado como teoría de las ventanas rotas? Porque en la empresa, cuando se normalizan los comportamientos que en teoría no son normales, en donde pueden haber ciertas faltas de respeto, faltas de respeto que incluso no tienen por qué ser explícitas. Ahora te pondré un par de ejemplos recientísimos de dos clientes que, bueno, empezamos ahora a trabajar, quiero decir. Con uno ya hemos firmado y con el otro espero que esta semana podamos firmar. Ojalá que sí me den la buena noticia. Pues comportamientos que minan a las personas, que se meten con las personas, que no te permiten ser tú. Cuando tú todo eso lo vives y lo normalizas, al final, ¿qué te queda? Te queda entender que eso es tu statu quo, que eso es lo normal. Cuando no es lo normal, a mí me gusta mucho matizar con el lenguaje, no es lo normal, puede ser lo habitual. Y no me voy a quejar porque parece que es algo que todos aceptan. Efectivamente, efectivamente. Y como yo no me quejo, me vuelvo parte del problema. ¿No? Porque en el momento en el que alguien se queja y empieza a levantar la mano de, hey, eso no es correcto, puede ser que te des algunos reproches, pero entonces ya estás lanzando un mensaje a todos. Mm. Tú dices, hey, que eso no es correcto. Entonces el otro dirá, la próxima vez que vea lo mismo, es que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque te vio a ti. Es como si tú te convirtieras en el alcalde. Es verdad que si tú tienes una posición de liderazgo fuerte, es mucho Es más donde más se fácil. espera esa posición de alcalde, Claro, ¿no? claro, efectivamente. Es donde y eso es mucho más fácil influir y lanzar un mensaje poderoso, pero en realidad este poder lo tiene cualquier persona. Esa es una de las cosas por las que tú no puedes ser tú todo el tiempo y quizás hayas dejado de ser tú todo el tiempo porque estés bajo un paraguas de teoría de las ventanas rotas, Mm. en donde la cultura es de una manera tan nociva para ese entorno que tú te has integrado y lo has normalizado. Cuando no confundamos, insistimos, e insisto de verdad, lo habitual con lo normal. Que sea habitual en ese entorno no significa que sea normal, ¿verdad? Mm. Eso es súper importante. Entonces, manera de revertirlo. Manera de revertirlo es que tú des ese primer paso. Si dando ese primer paso, porque tú eres consciente, una vez más, tienes que ser consciente de si esos comportamientos son normales, no son normales. ¿Cuántas veces, por seguir con el ejemplo de los despachos de abogados, cuántas veces en los despachos de abogados han dicho, no, es que claro, es que es normal que te traten de determinada manera, es normal que venga aquí y te grite no sé quién, es normal. No, Ey, ey, no ey. te quejes. O en el ámbito de la cocina, en el ámbito de la hostelería, también muy habitual. No, claro, es que es normal que te grite y te tiren los platos y te... No, 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 no lo confundas. Eso no es normal. En el momento en que vas a vejar un ser humano, eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, tú tienes que decidir si sigues allí o no. Porque si tú sigues allí, y toleras ese comportamiento, me da igual la posición que tenga, te estás convirtiendo en un cómplice. ¿Por qué? Porque estás alimentando la propia teoría de las ventanas rotas, estás alimentando al monstruo que sigue normalizando lo irracional, ¿verdad? Entonces, tú tienes que dar ese primer paso. Si das ese primer paso y sales escaldado, ya depende de tu capacidad de aguante. Si quieres aguantar, bien por ti. Si no quieres aguantar, siempre tienes la opción de irte. Ojo, que tú quieres seguir en esa situación. También está bien, es decir, Mm. que cada uno toma la decisión, pero eso traerá unas consecuencias para tu vida que no se las deseo a nadie, ¿verdad? Yo creo que esto también sirve para que la gente pueda identificar esta cultura. Oye, en mi empresa hay esta cultura. Exactamente.
existe la teoría de las ventanas rotas en mi empresa. Si Efectivamente. pasa un comportamiento intolerable, un jefe que le da cachetadas en las nalgas a sus empleadas, ¿se calla la gente o levantan la mano, no? Claro, efectivamente. Yo no sé si eso en España. A ver, habrá empresas de todo. Bueno, Es que hay ya, tan. Pero fuera. O sea, hay seguro, estas cosas por pasan. poder. No, estas cosas pasan. O sea, estoy seguro. Lo único que aquí quizás. Pero sí se me ocurre en otros países que esto puede estar sucediendo. Cualquier Bueno, comportamiento que a ti no te oye, parezca normal. o el piquito, ese Ya, famoso piquito, el ¿no? famoso piquito. Eso daría para otro capítulo, sí. Bueno, oye, Porque pues, pero también es un poco, sí, es un o sea, poco que está fuera de lugar. Puede bueno, estar fuera de lugar hacerlo en público cuando sois amigos y lo puedes hacer en privado en un holgorio. Pues no lo bueno, sé. No lo sé, pero ¿vale? es que siempre que estás en una, o sea, sin entrar en política, pero siempre que estás en un contexto empresarial, porque Es al correcto. final eso Tienes lo que ser un es, profesional. tiene que ser un profesional, Tienes que ser un profesional. Tú no punto. puedes estar haciendo el O absurdo sea, delante de y y con más si gente estás con en la una que situación de poder con otra persona. efectivamente, O que luego quieran ser novios o no ellos, ¿eh? Cualquier otra efectivamente. persona. Pues, Yo cuando sucedió lo del famoso perfecto, piquito, pero yo pensaba que eran pareja. sí, yo también. Sí, ¿verdad? Y al Yo final dije, pensaba, digo, luego saldrá que son pareja o digo, es su algo. novia. No, yo ni me lo cuestioné porque digo, bueno, debe ser su novia, yo qué sé, ¿sabes? Claro. No me entero de O sea, nada. visto desde fuera y objetivamente, si no fuera un español que lo ha vivido con todo el rebombreo que tuvo, diría que raro, que fuera de lugar, ¿no? Un Sí, sí, sí. presidente ahí. Bueno, Es, pues, es, es verdad que hay bueno, una casuística, no quiero entrar, pero hay una casuística interesante porque no es que sea su jefe realmente, porque no va así, o sea, la relación dentro del fútbol no va así, pero bueno, que es un da tema que igual. estuvo totalmente fuera Pero es de que lugar aunque no sea a tu nivel jefe público, directo es verdad. o lo que sea, no sé, si me voy a un evento que hacen y me invitan de speaker, no espero que la presentadora me dé un piquito, No, ¿no? claro que no, es que Entonces al sí, y final es esto, como, y esto en la tele pasa, mujeres a hombres sí que pasa, o gays con presentadores, que lo hemos visto. bueno, pero que no tiene que ser aceptable No es aceptable, no tiene que ser aceptable en de ningún ningún caso. caso. Y ya está. Efectivamente, Estás en el efectivamente. ámbito laboral y no, Sí, y lo sí, que tú no. decías, hay En unas el ámbito reglas de laboral, conducta, en el punto. ámbito laboral tiene que haber unas pautas de conducta y tú no puedes estar por holgorio dándole un beso a, vamos a poner una empleada, Claro. ¿verdad? Eso es que no es aceptable. Entonces, tú tienes que comportarte como tal. Y mira, hablando de las faltas de respeto, para que la gente también la ayudemos a que vea si realmente hay cosas que son normales o no son normales, te voy a poner el ejemplo de esas dos empresas que te decía. Faltas de respeto que se maquillan con el, no, hombre, no, pero si es una broma o tal. Ejemplo que me puso una persona que, ostras, me encantan tus gafas rojas. Qué pena que no te queden bien. Ja, 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 es que es una broma. Hostia, con el ja, ja, ja es una broma, ya me conoces. O peor aún, que ahí es donde entra, ahí es donde se demuestra que la teoría de las ventanas rotas está totalmente vigente. No le hagas caso a él, ya sabes cómo es. Bueno, pero aquí Es, entraríamos en el debate de hoy. ¿Y si esa persona es así? Es que soy irónico. bueno, pero se ve la ironía, se ve. Es decir, Bueno, pero si dice jaja es broma, sí, pero ¿no? dónde está la falta de respeto constante? Si yo te digo, es que esto en realidad te está quedando como el culo, te queda como el culo. Te lo digo así de una manera divertida, pero el trasfondo es, oye, te queda como el culo. Pero es que yo soy sincero, Ya, bueno, pues te ¿no? guardas tu sinceridad. Pero entonces ¿Sabes puedo ser qué? como soy o Ya, no. pero hay un término que me encanta, el sincericidio. Ya, Eso es un pero que habrá mucha gente que nos pero escuche que diga, oye, es que yo soy así. ya, pero No me entonces, gusta callarme las bueno, pues cosas. una cosa es que no te calles decir las cosas y otra cosa es que ofendas. Ahí está, para mí está el límite ahí, en la ofensa. Ojo, no voy a entrar, es que claro, no quiero entrar en los ofendiditos, que se ofenden por cualquier mosca que pasa por el ambiente. No, eso también hay que calibrarlo. ¿Vale? Yo creo que, insisto, vamos a volver al sentido común, ¿de acuerdo? Importante, porque si no, vamos a caer en, no, es que claro, no digo nada para que nadie se ofenda. No, a ver, o sea, las cosas razonables. ¿Estoy faltando el respeto a alguien verdaderamente? Sí, porque le estoy diciendo que es que le queda fatal y es fea esa persona. Ok, pues eso no es correcto. O sea, tú piensas que le queda mal y es fea. Bueno, a lo mejor si le quieres decir una cosa para que a lo mejor se las cambie, porque tú consideras que le queda mal, aunque a ella le pueden gustar, insisto, a lo mejor se lo puedes decir de otras maneras. Sí, sí, Pero o directamente no te tienes que meter pero ¿y porque si te pregunta ella? ¿Te gusta cómo me quedan? digo que, y entonces digo, si hay mucha... También depende de los grados de confianza que haya con las personas. Oye, ¿quieres que sea sincero o quieres escuchar lo que tú quieres? Si hay mucha sinceridad. Bueno, Digo, yo creo que te... Digo, ostras, a mí me gustaban más las gafas que llevabas antes, porque te quedaban, te hacían esto.
Digo, aquí quizás no me estoy acostumbrando, estoy siendo súper polite. Digo, me tengo que acostumbrar quizás. Sí, es que de verdad que entramos en un campo de minas, ¿eh? Porque también puede ser que digas, oye, no le quiero ofender. Bueno, Depende de la confianza que yo no tenga es mi contigo. tipo, tal, y ya está. Pero al final estás promoviendo que una persona, ¿no? Imagínate, esto no pasa nada, son unas gafas, tal. Pero ¿y si es alguien que viene vestido, una chica que viene siempre casi en minifalda? Bueno, pues Que es libre de hacerlo, perdona, ¿no? yo lo he visto eso. Por ejemplo. Yo lo he visto, yo sé lo que ha sucedido. Pero imaginemos que un caso, ¿no? Lo he visto. Que lo hace y es libre de hacerlo, pero Bueno, no va con tus valores corporativos. pero a lo mejor las normas de convivencia de ese lugar Claro, por eso que no van no con van los valores así. Bueno, corporativos hay unos códigos de vestimenta, ya está. o lo que hablamos de los abogados, ¿no? Es El que traje. Es que a mí me gusta ir en chándal. No, pero es que aquí sí hay que ir con traje. también ahora no me voy solo al lado de la empresa, me voy al lado de quien se postula para. Es decir, seguramente eso no te haga menos profesional a nivel de capacidades, pero es verdad que si tú te metes en cierto lugar, tienes que saber cuáles son esos códigos de conducta, ¿no? Yo creo que tendríamos que ir hacia el final del capítulo ya, porque no sé cuánto rato llevamos, Marc. Sí, nos quedan 10 minutos. Ah, vale, pues. Pero, porque claro, es que se abren tantas aristas Ese es que. el problema de este tema, que en la parte objetiva es sencillo de entender, y yo creo que estamos de acuerdo, la mayoría, pero cuando bajas al caso concreto siempre se puede como ver tantas Sí. aristas. Entonces, ahí, si vamos al caso concreto, claro, es que teníamos un capítulo para cada caso. Pero, por ejemplo, la chica que va con minifalda en un lugar en el que hay que ir de una forma mucho más sobria. Bueno, pues es verdad que la minifalda está dentro de los códigos de vestimenta de este lugar. Eh, no hay un código de vestimenta. Caso uno. Ah, pues, Pues ya está. ¿quién lo dice? Hay una costumbre del lugar. Ah, pues bueno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo lo hacemos? Digo, la chica también tiene que saber que en ese lugar no se tiene que ir así vestida. Mm, A ver, también tú tienes que saber a qué lugar vas. Es que eso también es importante, claro, es que me ¿no? tatué la cara y ahora no puedo ser abogado nunca más porque me tatué, Pero tú tienes que saber. pero yo no lo sabía hace 10 años, Bueno, ¿no? bueno, ya. Bueno, pues también Ahí, también hay maquillajes para tapar los tatuajes. Los pero hay, ¿eh? entonces no puedo ser quien quiero ser. Bueno, es que a lo mejor quien eras hace 10 años no es quien quieres ser hoy porque no te tatuarías la cara. Ya, pero ya Es la quien tengo, ¿no? No me la puedo quitar. ya, pues bueno, pues te pones maquillaje, te operas. Si quieres ir por ese camino, que nadie te obliga a ir por ese camino. O si tú quieres establecer tus propias normas, es que es lo de siempre. Si yo me quiero meter en esta organización con este tipo de normas o costumbres, tengo que acatar las normas de costumbre de este lugar. Es como si yo me voy a un país, que esto está mucho en boca de todos hoy en día. Si yo voy a un país determinado con unas costumbres determinadas, como cuando yo fui a. Cuando yo he ido a países musulmanes, yo quiero entrar en una mezquita y mi mujer quiere entrar en una mezquita, ella se tiene que tapar el pelo y se tiene que tapar, no puede tener nada que intuya ninguna transparencia de ninguna rayita del sujetador que le pasa por el hombro, no. Tienes que taparte. Bueno, Pero son entrar a sus. las iglesias también, ¿eh? En España, Es correcto, pero sobre todo, es sí, verdad, en las iglesias también te tienes que tapar un poquito los sí. hombros. Oye, ¿quieres no ir así? No hay problema, no entres. No entres. O sea, no hay ningún problema. Entonces, lo mismo sucede. Oye, yo quiero ser el primer abogado con la cara tatuada. ¿Por qué no? O sea, podría ser y no le veo ningún inconveniente si el servicio es espectacular. Pues entonces, si nadie te va a contratar con la cara tatuada, monta tu propio despacho. Mm, ¿Que va a ser más fácil o más difícil? O sea, pues a lo mejor vas a un sector de clientes que se siente identificado contigo mm, y que además, oye, no me está pareciendo mala idea ahora que lo estamos reflexionando, que además te vas a crear tu propio nicho mm. y una marca personal espectacular. Pero tienes que seguir un camino diferente. Si tú quieres encajar en un lugar, pues Sí, es lo de siempre. hay algo, o sea, yo me voy adelantando un poco a la conclusión también porque vamos a terminar y Sí, sí, sé sí. que queda un poquito, pero a mí lo que, todo esto lo que me acaba sacando así como pensamiento inicial es, claro, ser tú todo el mismo, todo el tiempo, ¿no? Muchas veces no significa si tú te adaptas a la empresa o si la empresa se adapta a ti, sino si estás en un entorno Exactamente. que es como a ti te gusta vivir. ¿Es así? ¿Es Porque así? es que quiero ser abogado, pero no quiero ir con traje. Bueno, pues, o te montas, o te creas tú tu entorno, o a lo mejor estás en un entorno en el que realmente no quieres encajar por A o por B, Es ¿no? así, es así. Por eso es tan importante hacer una búsqueda exhaustiva cuando buscas trabajo.
El otro día nos lanzaron a mí, me enviaron, creo que a ti no te pasé el pantallazo. Nos escribieron a la empresa, oh, es que estaba revisando la web de, y no era la empresa mía, era otra empresa. O sea, era un copiar y pegar. Sí. Y yo le respondí, oye, perdona, no sé de qué empresa estás hablando, entiendo que esto es un copiar y pegar. Claro, si alguien te viene así, vas a saco. Yo no entro en las, yo no entro en la subjetividad de la persona, de si está desesperada o no, vale. Pero, ostras, aunque esté desesperada, tienes que hacer bien tu trabajo. Entonces, tú tienes que estudiar cómo viste a la gente de ese lugar. ¿Va conmigo? ¿No va conmigo? Por seguir con el mismo ejemplo. ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué? Porque eso a ti te va a dar información como candidato para seleccionar Ujú, bien y también para hacer una gran aplicación ujú, al puesto de trabajo, ¿no? Y casi como un proyecto que les estás presentando, porque al final el proyecto eres tú les vas a aportar un valor, pero tú tienes que haber hecho ese estudio. Ese estudio previo al candidato le va a permitir saber si se va a poder potencialmente ser él todo el tiempo o no. ujú, Eso es muy importante. Entonces, es una manera también de empoderar a las personas que buscan trabajo o que están en la posición de trabajador, más allá de las personas que también están dirigiendo, ¿verdad? Y para ir acabando, esto lo quiero enlazar con algo que tiene muchísima relación, que es la teoría de la indefensión aprendida, que ya la acuñó el doctor Seligman, que es un psicólogo muy famoso, doctor en psicología muy famoso, en los años 60. O sea, él era jovencísimo, entiendo, por esa época. Pero sí, Seligman lo que hizo fue un experimento interesantísimo con animales, con perros, si no me equivoco. Imagínate, puso a unos perros en unas jaulas. Y porque sea indefensión aprendida, ¿no? Puso a unos perros en unas jaulas. A unos perros les ponía, ¿cómo era? Unas jaulas tenían un botón que funcionaba y otra jaula tenía un botón que no funcionaba. ¿De acuerdo? Entonces, le daba cuando estaban dentro, les daba una descarga eléctrica. El perro aprendía que apretando el botón, la puerta se abría. Entonces, ¡pum!, se liberaba. Era la leche. De la otra forma, el otro perro, cuando le daba la misma descarga eléctrica, también le daba el botón, que había aprendido que había un botón, lo accionaba, pero la puerta no se abría, no se liberaba. Eso se hizo sistemáticamente. Se educó a los perros en esta conducta. Lo que sucedió posteriormente fue increíble porque lo que hicieron fue poner otras jaulas, los mismos perros, pero sin puerta. El perro estaba dentro, ¡pum! Descarga. No hay botón, yo me piro. Yo me voy corriendo. Claro. Al otro, descarga. Al que no se había podido liberar. Se quedaba quieto, se quedaba parado, se quedaba congelado. ¿Por qué? Porque había aprendido a no poderse defender. Esto es una locura, pero luego se ha confirmado. Esto se ha confirmado por muchos entornos. Este fue el primer gran estudio. Claro, es cruel, ¿verdad? O sea, es un estudio muy cruel, pero que nos ayudó a entender por qué muchas personas se quedan en su lugar de trabajo sin hacer nada, pese a que el entorno es una barbaridad o puede ser una barbaridad o están sufriendo pues esas agresiones, microagresiones de cualquier tipo, con una toxicidad en la cultura de la empresa espectacular, con un management deplorable, se quedan porque han aprendido a no defenderse, a que, como ese es el statu quo, influido por esa teoría de las ventanas rotas, o sea, yo las entrelazo mucho porque veo que tienen mucha relación. Yo, como veo que no puedo hacer nada, o eso creo, es que yo veo que no puedo hacer nada, pero al final no deja de ser una creencia. ujú. Porque claro que puedes, el perro que estaba dentro con la puerta abierta, claro que podía salir, pero él no lo Claro. sabía. Entonces, si yo veo que hay muchas conductas en donde me están iba a decir, mancillando todo mi ser o los demás, pues yo caigo víctima y presa del miedo colectivo. Entonces, no me atrevo a protestar, no me atrevo a levantar la mano, ni siquiera me atrevo a Ujú, pensar en que debo cambiar de trabajo porque creo que la realidad es esta y nada más. Por eso tantas personas, si tú te fijas, hablan mal del trabajo como concepto. ujú, Hablan mal del trabajo como concepto porque asocian al trabajo a algo malo. ujú. Y eso no tiene nada que ver. El trabajo no es ni bueno ni malo. De hecho, yo pienso que el trabajo dignifica porque es una parte importante de la vida que a ti te da sentido del ser, pero eso es un tema que veremos en otro capítulo. Pero ¿por qué se demoniza? Se demoniza porque se ha aprendido que eso es malo y yo no puedo hacer nada, Ujú, ¿no? Entonces, eso también te va a impedir ser tú todo el tiempo, ¿no? ¿Qué puedes hacer para concluir? Lo hemos ido anunciando durante todo el podcast, pero lo que puedes hacer, yo digo, es, primero, sé consciente de
La situación, localiza la situación. Te hemos dado una serie de tips. Localiza estas situaciones. Si tú las ves identificada, revisa tus comportamientos. Realmente, dentro del sentido común, insisto, ya hemos puesto muchos ejemplos y matices, pero dentro de tu sentido común. ¿Puedo yo desenvolverme libremente como soy? Sí, no y por qué. En el por qué están las respuestas, siempre lo digo. Entonces, si no me puedo desenvolver libremente, ¿qué puedo hacer? Protesto, levanto la mano, intento cambiarlo, intento generar una cultura a mi alrededor porque tengo un autoliderazgo fuerte. Liderazgo no significa que yo dirija o no dirija, no, es yo inspiro y puedo ser ejemplo de los demás y puedo arrastrar y puedo cambiar costumbres. Bueno, eso es una vía. ¿Puedo hablar y arreglar ciertas situaciones? Es otra vía. Si no se da ninguna de las dos anteriores, ¿por qué no? Oiga, ¿quieres seguir soportando esto? Es una opción, o si no, te puedes marchar a otro lugar, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que entender con la pregunta de poder ser tú todo el tiempo. Y no me vale, a veces puedo ser yo todo el tiempo, es o sí o no. Aquí no hay medias tintas. ¿Qué te parece? Y hay una parte, ¿no? Iniciática o inicial, perdón, de me conozco Exactamente. para saber si estoy a gusto y si encajo en un sitio, es como me conozco para saber dónde encajo y dónde estaría a gusto, que Eso es es una lo primero. reflexión previa para encajar con todo ello, ¿no? Bueno, yo creo que hemos dado bastantes tips, ¿no? Para... Mira, la parte de me conozco, yo creo que esa la vamos a tratar cuando veamos la pregunta de mis valores están alineados con los de mi organización. La Perfecto. vamos a ver allí. Porque, claro, mis valores. Pues hablaremos de nuestros valores y de Sí. cómo Ahí yo quiero escucharte mucho. los identificamos. Molt bé, Marcus. Tío, Antonio, muy buena charla. venga, tío. Salimos con muchos learnings, Sí, joder. Poned con, comentarios ahí. con muchas dudas que yo creo que se resuelven con el sentido común. Yo creo que es un tema que a veces es fácil llevar a lo absurdo, ¿no? Cuando al final todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de estas cosas y no hay que caer en la trampa de lo llevo a lo absurdo, sino Sí, del plan, oye, date cuenta de que realmente hay unas pautas que a través del sentido común, etcétera, se pueden resolver o identificar o entiendo. dirigir y que nos ayudarían a todos a trabajar mejor, a estar más felices, a mejorar nuestro entorno, pero ya no solo el nuestro, sino el de las personas que nos rodean, ¿no? Y a ser más eficientes a ser más productivos. Acuérdate lo que A apuntabas al ganar inicio. todos. La ausencia de compromiso, ¿cuál es el impacto que tiene en las empresas a nivel económico y en la economía? Ya no entremos a nivel vital de cada quien. ¿No? Y también volviendo al inicio, intentemos no ser de esas 8 personas de cada 10 que son infelices en su trabajo, Mm, que no están comprometidas, que no se sienten queridas, que no se sienten... Bueno, yo creo que ya no es querido, sino que no se sienten cómodas donde están, sí, ¿no? sí, tal cual. Lo bien que viviríamos si estuviéramos Denle, bien en nuestro trabajo. yo me dedico a ello. Denle like si les ha gustado, amigas y amigos. Y, Compártelo con quien lo necesite, porque seguro que y, mucha gente lo necesita. y poned vuestros ejemplos. Sí, poned ejemplos, que alguien escriba, por Dios. Y suscribíos si no estáis suscritos al canal. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.